Para entender lo que está sucediendo con los combustibles fósiles, es decir, el faltante de gasoil tan demandado por distintos rubros en los últimos meses, y conocer la importancia y producción de biocombustibles en nuestro país, consultamos a un referente en el tema. Hablamos de Claudio Molina, que es director de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, quien nos brindó una clara y detallada explicación de la situación actual del sector. La Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno es una entidad civil que fue constituida el 15 de febrero de 2005, un día antes de la fecha en que el Protocolo de Kioto se convirtiera en tratado internacional, o sea, en una época donde se tornaba ya inexorable el nuevo paradigma energético en el mundo, signado por el aumento progresivo de la participación de las energías renovables en la matriz energética mundial. Esta entidad está formada principalmente por un grupo de personas físicas, profesionales interdisciplinarios que tienen como objetivo común el desarrollo de la bioenergía en general y el de los biocombustibles en particular dentro del país. En aquel momento, nuestro grupo consideró que resultaba fundamental aunar esfuerzos en pos de lograr un definitivo desarrollo de esas energías sustentables en Argentina, teniendo en el recuerdo el frustrado Plan Halconafta que había regido hasta 1987, promoviendo de esta manera una legislación superadora que obre a nivel nacional como marco regulatorio para atraer a las inversiones necesarias. Yendo específicamente a los biocombustibles, se puede decir que son productos obtenidos a partir de materias primas renovables, derivadas de cultivos de diversos orígenes o residuos orgánicos, agrícolas, ganaderos, forestales. En otras palabras, provienen de la fotosíntesis, a diferencia de los derivados del petróleo que se encuentran en el subsuelo y provienen también de la fotosíntesis, pero que fueron sometidos a procesos de mineralización a lo largo de periodos muy largos de tiempo. Mientras los biocombustibles producidos de manera sustentable, cumpliendo rigurosas prácticas conservacionistas, tienden a ser neutros en carbono, ya que en el proceso de gestación de las plantas que le dan origen la misma capturan dióxido de carbono que luego es liberado en la combustión, los derivados de petróleo emiten gases considerados de efecto invernadero y por lo tanto causantes del calentamiento atmosférico global que no se reciclan. Además, estos últimos emiten excesivamente otras sustancias nocivas para la salud, como el material particulado. Los biocombustibles se utilizan en su mayoría para complementar o sustituir a los combustibles que se emplean en el transporte, agroindustria, pudiéndose emplear también en la generación eléctrica, en la minería, etc. El biodiesel se utiliza como sucedáneo del gasoil mineral, el bioetanol como sucedáneo de la nafta o gasolina, el biometano como sucedáneo del gas natural, el biojet como sucedáneo del JP1, recordemos que es el combustible de aviación, el biooil como sucedáneo del fuel oil, etc. Los principales biocombustibles desarrollados hasta el momento en el mundo son los siguientes. El bioetanol, que se obtiene a partir de la transformación industrial de azúcares, almidones y material lignocelulósico, el biodiesel y también el aceite vegetal hidrogenado, que se conoce como HBO o Green Diesel, los que se obtienen a partir de la transformación industrial de grasas y aceites vegetales, aunque estos últimos también últimamente pueden producirse a partir de residuos de biomasa en general. El biogás y o biometano, que se obtiene a partir de la transformación industrial de desechos orgánicos, el biojet, que se obtiene por distintos procesos industriales, los que pueden partir de grasas y aceites vegetales y también de alcoholes renovables. En Argentina, los dos principales biocombustibles producidos son el biodiesel, generado a partir de aceite de soja, y el bioetanol, producido a partir de derivados de caña de azúcar y de maíz. Respecto del falso dilema alimentos versus energía que se instaló hace tantos años, hay que tomar en cuenta que la alta incidencia del precio de los derivados hidrocarburíferos en el costo de los cultivos y su gran volatilidad, al igual que las variaciones climáticas y la operación de los fondos especulativos en los mercados, representan causas de enorme peso en la evolución del precio de las materias primas agrícolas. Al mismo tiempo, la participación del precio de estas en el precio final de los alimentos es muy baja, como ocurre en nuestro país con la participación del costo del trigo en el precio promedio de los productos panificados.
La competencia por el uso del suelo que generó el advenimiento de los biocombustibles también es muy baja. Por todo lo expuesto, es irracional asociar la denominada agflación o inflación producida por los alimentos a la irrupción de los biocombustibles, como sostener también que el problema del acceso de millones de consumidores a los alimentos se genera por culpa de los biocombustibles. Argentina cuenta con grandes praderas de clima templado, aptas para el desarrollo de cultivos extensivos con uso de siembra directa y de paquetes tecnológicos que facilitan las prácticas agrícolas sustentables, las que a la postre aseguran reducciones en la huella de carbono, en el caso del bioetanol y del biodiesel, superiores al 70%. Esta realidad, por ejemplo, es muy diferente a la problemática vinculada al crecimiento de la producción de aceite de palma en Indonesia y Malasia. En 2006, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.093, que estableció como medida principal la incorporación obligatoria de un mínimo de 5% de biodiesel en el gasoil y de 5% de bioetanol en las naftas que se comercializan en el país, respectivamente, con fecha de inicio del programa a partir del 1 de enero de 2010. Posteriormente, el Poder Ejecutivo, a través de sucesivas normas complementarias, aumentó ese contenido hasta un 10% en el caso del biodiesel y de un 12% en el caso del bioetanol, que se corta con las naftas, recordamos. La citada ley estuvo en vigencia hasta 2021. En julio de ese año, o sea, el año pasado, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27640 en reemplazo de la anterior. Esta última norma estableció una obligación de mezcla de 5% de biodiesel en el gasoil, mezcla conocida como B5. Al reducirse esta obligación con relación a los niveles previos del 10% que comentábamos antes, Argentina violó el principio de progresividad previsto en el Acuerdo de París y en el Acuerdo de Escazú, ambos ratificados por leyes nacionales, también en la Ley Nacional Ambiental, o sea, abiertamente violó la Constitución Nacional, considerando que los acuerdos internacionales tienen prelación normativa. En materia de bioetanol, sujeto a ciertas condiciones, la Ley 27640 a la que nos referimos mantuvo la vigencia del corte obligatorio con naftas en un 12%. Yendo a la capacidad instalada y operativa habilitada por la Secretaría de Energía de la Nación para biocombustibles, en este momento existen 33 plantas con una capacidad total de alrededor de 3.900.000 toneladas anuales de producción, 22 plantas de bioetanol con un total de 1.440.000 metros cúbicos anuales de producción, de las cuales 13 plantas procesan derivados de caña de azúcar con un total de 749.000 metros cúbicos de capacidad anual y 9 plantas procesan maíz con un total de 691.000 metros cúbicos anuales. Es importante aclarar que las plantas que procesan caña tienen su capacidad sobredimensionada, ya que operan las mismas un promedio de 8 meses al año. Al mismo tiempo, se están terminando y a punto de ponerse en marcha importantes inversiones para la producción adicional de bioetanol de maíz, que va a llevar la capacidad de producción, en este caso, por arriba de los 800.000 metros cúbicos anuales, o sea, 100.000 metros cúbicos más, un poquito arriba de esa cantidad, por encima de los 691.000 metros cúbicos que refería antes. En 2021 se consumieron alrededor de 8.7 millones de metros cúbicos de nafta, o sea, 8.700 millones de litros, volumen que contuvo cerca de un 12% de etanol. En igual periodo se consumieron 13.7 millones de metros cúbicos de gasoil, o sea, 13.700 millones de litros, volumen que contuvo alrededor de 3.6% de biodiesel. O sea, en este caso estamos viendo que no se cumple con el corto ni aún con el 5% al que bajó ese contenido de biodiesel en el gasoil, la nueva ley. En el caso de la nafta, la demanda podría superar 9.5 millones de metros cúbicos este año y el contenido de bioetanol superaría el millón de metros cúbicos con una fuerte suba con relación al año anterior en ambos combustibles mezclados. Respecto del gasoil, la demanda en el presente año podría subir bastante para ubicarse por encima de los 14 millones de metros cúbicos. Este año también la demanda de biodiesel podría subir hasta ubicarse por arriba de 850.000 metros cúbicos, o sea, más de un 6% de la demanda total de gasoil. En otras palabras, pasaríamos de un corte el año pasado de 3.6% de contenido de biodiesel en el gasoil a un corte superior al 6% este año, considerando la demanda de diésel en el transporte
transporte, agroindustria, no así la de la generación eléctrica, porque por ahora no se está cortando, y la demanda de gasoil este año en ese segmento va a ser enorme, por arriba de 3 millones de metros cúbicos. Protagonistas del campo argentino.